¿Y esa moto? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y por supuesto que la fiscal de la Nación. Dina Boluarte cumple hoy. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Y como abogado, mi obligación es defenderlo técnicamente. Tanto que le gusta el tecnicismo jurídico al diario El Comercio y otros medios peruanos. Pedimos de que señora Dina te renuncie porque usted es una asesina. ¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a ver por estos niños que están traumados, por estos niños que están quedando sin padre? Quiero hacer un llamado al gobierno central de que cómo es posible que podamos tener tantos fallecidos. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. El motivo real, como Lula, Correa, Cristina, Evo Morales, el motivo real por el que Castillo está preso es porque no se arrodilló ante determinados intereses. Uno puede decir, por supuesto, sí, la excusa fueron 2 líneas de un discurso, pero mucho antes de que fuera presidente, el obstruccionismo en el Congreso que encontró Castillo es inédito y no lo encontró en el presidente. Y los argumentos de los jueces, del juez San Martín, por ejemplo, si uno los ve desde el tecnicismo jurídico, tienen falencias. Ayer El Comercio me dedica generosamente toda una nota editorial para cuestionar mis argumentos y yo ahora estoy escribiendo una réplica que voy a enviar y que espero que la publiquen, pero yo sé que no. Y este es el gran problema que tenemos en América Latina. La concentración de medios impide que nuestras voces sean escuchadas, que nuestros argumentos sean puestos en una balanza. Pero nosotros somos abogados no solo de líderes populares como Lula, Correa, Huevo o Castillo, sino de los pueblos que representan estos líderes, ¿no? Y Castillo representa a los mudos de la historia peruana, ¿no? A los cholos, a las personas de la sierra, a las rondas campesinas. Pero independientemente de todo esto que te estoy diciendo, y con esto concluyo, y que, bueno, te respondo lo que me quieras preguntar, hay algo que aprendimos del feminismo, que es no pedirle a la víctima que sea una buena víctima. Es decir, uno puede encontrar aspectos a cuestionar en determinadas políticas, en determinadas ideas. Eso es parte de una sociedad verdaderamente democrática. Lo que uno no puede dejar de decir es que Castillo está preso por otros motivos. Y eso es lo mismo que pasó con Lula, o que pasó con Evo Morales, o que pasó con Correa en Ecuador, que ahora está exiliado en México. Y los verdaderos corruptos de nuestros países, que hipotecan el destino de nuestras naciones, esos nunca son procesados, nunca son presentados en los grandes medios como criminales. Siempre son los mismos los delincuentes. Los indios, los pobres, los líderes populares. Con lo cual creo que es hora de que América Latina empiece a abrir los ojos y a entender la razón verdadera por la que Castillo hoy está preso. Y además le vulneran un montón de derechos a Castillo. Con Zaffaroni fuimos a verlo al penal de Barbadillo, no pudimos entrar. Yo me tuve que quedar toda una semana para entrar un jueves, que es un día de visita general, y aún así fue difícil. Después que la hija publica una columna en un diario argentino pidiéndonos ayuda a Zaffaroni y a mí, ese mismo día el INPE saca un comunicado diciendo que los abogados extranjeros, a partir de ese momento, tenían prohibido el ingreso a los penales del país hasta que no homologaran su título, que es un trámite que demora meses. Esa es una medida arbitraria, pero que además está tomada con nombre y apellido. Los abogados extranjeros somos Zaffaroni y yo defendiendo a Pedro Castillo. Es decir, se busca continuamente entorpecer el derecho de defensa en juicio
del presidente del Perú. Por eso nosotros sostenemos además que la vacancia fue procesalmente inconstitucional. Hay un informe de Raquel Fajardo, que es una abogada peruana muy prestigiosa, tiene un informe muy bueno. Y una de las cosas interesantes que yo me he encontrado en este camino es que incluso los que no están de acuerdo con las ideas de Castillo entienden que el proceso para vacarlo fue irregular. Y eso me parece lo más interesante. Es decir, uno puede estar o no de acuerdo con las ideas de Castillo, pero hay algo en lo que todos tenemos no de acuerdo, es que el reglamento del Congreso peruano y la Constitución peruana establecen procedimientos muy claros que no fueron respetados. Y seguramente, si los 60 muertos fueran de Miraflores, en vez de ser indios del sur, hoy el gobierno o el régimen de Boluarte no estaría donde está. Porque acá nos olvidamos que hay 70 personas que fueron asesinadas. Ningún gobierno de América Latina puede mirar para otro lado. No nos podemos hacer los desentendidos. Ayer un ministro de Perú, un exministro, me decía: Guido, has perdido toda objetividad. ¿A dónde te conduce la ideología, tu visión política? Y yo le decía que los que han perdido objetividad son ustedes. Tienen un gobierno con 70 cadáveres, han asesinado a 70 personas. Por suerte tenemos a la prensa internacional, y en esto tal vez me vuelvo un poco conservador lo que voy a decir, pero uno va aprendiendo en el camino. Hasta que no me hizo la nota en Colombia, el diario español El País, que fue una nota rigurosa, seria, donde no se me tergiversó, no se recortó nada, hasta que ese medio no me hizo la nota, bueno, y algunas notas del diario La República en Perú que también estuvieron muy bien hechas y fueron transparentes, honestas, sin recorte, no había manera de debatir seriamente. Había un cerco mediático, y lo sigue habiendo, muy fuerte en el Perú. Es muy difícil que otra voz penetre. Y si otra voz logró penetrar, es porque fuimos con Zaffaroni a Perú. Y Zaffaroni es un penalista admirado en toda América Latina, y admirado, por ejemplo, por el juez César San Martín. ¿Qué fue lo que hizo Castillo? Bueno, algo imposible para una sociedad racista como la limeña. Castillo es el primer presidente rural de la historia del Perú. Entonces, lo primero que hizo Castillo es lo mismo que hizo Evo Morales, que fue meter a los indios en la vida política de sus países. Y eso es algo imperdonable para ciertas élites acostumbradas al racismo eurocéntrico y que quieren que solo gobiernen los rubios de ojos celestes que se parecen a los europeos. El racismo en Bolivia contra Evo Morales era muy fuerte, y hoy lo es contra Castillo y las rondas campesinas que él representa. Pero si vos me decís qué es lo que hizo Castillo, lo mismo que Lula, un sindicalista, o lo mismo que hizo el peronismo en la Argentina, que fue meter a las cabecitas negras, como le decían acá, a la gente pobre en la vida política. Y eso el poder en general no lo perdona, y a Castillo lo que no le perdonan es haber ganado una elección. En primer lugar te diría eso. No le perdonan haber llegado donde llegó. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el discurso, yo digo que es atípico, y acá la prensa me da mucha gracia porque dice que mi argumentación, cuando no la están entendiendo siquiera, y más bien yo estoy tomando los argumentos de Zaffaroni, que es uno de los penalistas más reconocidos del mundo entero y de América Latina, sin duda es el penalista no solo vivo o muerto más importante que tuvo nuestra región. Y Zaffaroni, admirado por César San Martín, toda la corte limeña, que lo han citado en todos sus trabajos, el argumento de Zaffaroni, no el mío. El argumento de Zaffaroni es que estamos ante un hecho atípico. ¿Pero atípico por qué? Primero, se lo acusa de rebelión. La rebelión implica el alzamiento en armas. Acá no hubo ningún arma, las únicas armas se usaron para apuntar contra la hija menor de Castillo, lo cual a su vez es una brutalidad que tiene que ser juzgada. Es decir, desde el momento uno, el golpe parlamentario y contra Castillo ya fue violento. Apuntaron con armas contra la hija de Castillo y por eso lo extorsionaron para que bajara del auto. Desde ahí empieza la violencia. Y los 60 muertos son todos del sur, de Cusco, Puno y Ayacucho, que son regiones que apoyan a Castillo. Por eso yo me reía cuando este exministro ayer me decía, son dos cuestiones separadas. Una cosa es el discurso de Castillo, la destitución, y otra cosa son los muertos. Yo le decía que no son dos cosas separadas, porque los muertos no están repartidos, son de un solo lado. El 90% de los muertos, como salió en distintos informes, son de regiones que apoyaban y apoyan a Pedro Castillo. Entonces no son dos cuestiones distintas. Es un error y es una falacia. No podemos separar los asesinatos del régimen de Boluarte de la destitución ilegal de Castillo. Van de la mano. Y por algo no lo dejan hablar a Castillo. Ahora bien, vos me decías, ¿qué fue lo que hizo Castillo de grave? En primer término, como Lula, como Evo, como Correa, o como el peronismo en la Argentina, lo primero que hizo de grave fue ganar, democratizar una parte de la política que todavía no estaba democratizada, permitir que los indios, los cholos, los campesinos llegaran al poder, que salieran o bajaran de la sierra, cuando los cerros bajan, es un libro peruano muy interesante, y que llegaran a Lima, cosa que antes no habían hecho.
Con lo cual te diría eso. Y ahora la pregunta concreta es, ¿qué hizo cuando leyó ese discurso? Yo soy su abogado, y como abogado mi obligación es defenderlo técnicamente. Tanto que le gusta el tecnicismo jurídico al diario El Comercio y otros medios peruanos, yo me quiero detener en el tecnicismo, porque ellos me hacen entrevistas, pero luego me recortan. Entonces voy a aprovechar ahora que estoy acá para, brevemente, desmontar la falacia que se empleó para apresar ilegalmente a Castillo. En primer lugar, había un procedimiento que correspondía, que es el proceso por acusación constitucional. Y ese procedimiento tiene prevalencia sobre la vacancia por incapacidad moral permanente. Y esa figura de la vacancia por incapacidad moral permanente viene de la vieja incapacidad mental del siglo XIX, que es una figura colonial que se usaba para criminalizar a los indígenas. Esta argumentación histórica, El Comercio la degrada y me hace decir algo que yo no dije, que es que la vacancia es racista. Sí, bueno, es una simplificación exagerada, pero a veces hay cuestiones que no resisten una simplificación tan absurda y uno tiene que explicar con claridad. Yo lo que estoy diciendo es que la figura empleada para vacar a Castillo es una figura que tiene una raigambre colonialista y eurocéntrica que se utilizaba para excluir a los indígenas y criminalizarlos por salvajes. Esa es la vieja incapacidad mental que pasa como incapacidad moral permanente. Es un concepto problemático, o como se llama en derecho, un concepto jurídico indeterminado, que deja un amplio campo a la arbitrariedad. Yo creo que el Tribunal Constitucional peruano debería, no lo quiso hacer, pero debería especificar qué debemos entender por incapacidad moral permanente. Ahora bien, como indica Raquel Fajardo, el proceso que correspondía no era este, es la acusación constitucional. Y ese tiene su procedimiento establecido, la acusación constitucional, y el Congreso no lo respetó. El Congreso peruano violó sus propias normas, violó su reglamento. Y eso es lo grave acá. Mi argumento no es un argumento de fondo, sino de forma, es un argumento de derecho procesal. El proceso que se llevó adelante para destituir a Castillo es ilegítimo. Por eso yo entiendo que para subsanar o normalizar este desorden que llevó adelante el Estado peruano, independientemente de si a mí me cae bien o mal Castillo, no tengo la menor idea y no me interesa qué medidas tomó mientras gobernó en términos de política económica, por ejemplo. Porque yo no soy ni analista político, yo soy su abogado en un proceso. Y yo estoy obligado a ver si...